Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «Están viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. En este evangelio vemos a un hombre y a una mujer postrados a los pies de Jesús. Se acercan a él y saben que puede solucionar su problema. Pueden satisfacer sus deseos por medio de Jesús. Jairo anhela que su hija no muera y dice: «Mi hija está enferma, ven a imponerle las manos para que se salve». La mujer también quiere verse curada de su enfermedad. Entonces, cuando Cristo descubre su fe, no se puede resistir. Y qué grande es el ser humano cuando, consciente de su pequeñez y de su indigencia, sabe buscar lo que necesita en aquel que es el verdaderamente grande. El corazón del mismo Dios se conmueve al ver la actitud de sus hijos que acuden a Él como verdadero Padre, como ese Padre que nos va a amar, que nos va a guiar, que nos va a orientar, que nos va a cuidar, y sobre todo que nos va a amar. Y el que ama y se sabe amado no tiene miedo de pedir.
y no se reserva nada cuando se trata de dar. Vemos a un hombre que busca realmente con una fe verdadera. ¿Cuántos de nosotros acudimos al Señor, pero con una fe verdadera? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa plena convicción que nuestro Padre va a estar ahí para nosotros? Que nuestro Padre va a cuidar de nosotros. Y es que pidamos, pero no como quien cree merecerlo todo. Pidamos conscientes de que Dios nos ama, aunque no lo merezcamos. Aún más, nos ama en nuestra debilidad. Y es justamente esa debilidad lo que nos va a acercar a Él. Y es que el reconocimiento de que a veces los problemas son grandes y que no puedo solo es importante. Porque desde ese momento tengo la plena convicción en mi corazón de que hay alguien mucho más fuerte que yo que va a hacer todo por mí. Y en ese dejarme ir y dejar que todo sea por la voluntad de Él, es postrarse en ese momento a sus pies. Y es así, y aún más nos ama en nuestra debilidad, como decía, y así como le pedimos, que sepamos ofrecerle el homenaje de nuestra fe y nuestra confianza total. No dudemos en ningún momento de ese amor que quiere dar, de darnos todo lo que realmente necesitamos. Quiere curarnos de nuestra enfermedad, quiere darnos la verdadera vida, quiere darnos la felicidad que nos merecemos, quiere darnos ese pedacito de luz constantemente y diariamente, siempre y cuando tengamos la plena confianza, la humildad y el postrarnos ante sus pies con la convicción de que Él es nuestro Padre. Jesús ayudó a estas dos personas, y solo necesitó de su fe y la sinceridad de su corazón. Y nuestro corazón que solo Él conoce, ese corazón que nadie mejor que Él sabe qué es lo que hay ahí, ese corazón que está limpio y que constantemente y diariamente está ahí forjándose, pero siempre y cuando el gran alfarero sea quien moldee ese corazón. Es Él el que de alguna manera, con solo creer en Él, seremos sanados de todo, de nuestras tristezas, de nuestras enfermedades físicas, de nuestras angustias, de nuestros problemas. La carga será más fácil y los milagros ocurrirán siempre y cuando tengamos fe. ¿No será que Jesús nos está pidiendo lo mismo a nosotros? Y quizás habría que preguntarse qué actitudes asumimos cuando me visitan los problemas de la vida. ¿Qué puedo aprender de Jairo y de la mujer? Y la respuesta es creer en el infinito poder y la misericordia del Señor. Él es capaz de tener mucha piedad y misericordia por nosotros. Y siempre y cuando le pidamos que entre en nuestro corazón y renueve nuestro ser para tener esa fe viva, esa fe pura hacia Él, todo será más liviano para cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros para lograr nuestra curación? Primero de todo, quizás saber qué es lo que nos está pasando, que nos duele, que nos molesta, cómo me siento. Podemos padecer incluso del cáncer, de la inmoralidad o la pulmonía, del enfado que nos hace reñir con todo mundo, de enojo constante y amargura
constantemente. Y cuando una vez localicemos ese mal, lo siguiente es acudir al doctor, que es nuestra iglesia, nuestro sacerdote, para que sane esa dolencia del alma. Jesús curó a estas dos personas, pero Él es quien decidió el momento. Solo necesitó de su arrepentimiento y de su amor. Así que bueno, hermanos, el Evangelio de hoy nos hace la reflexión sobre: quiero ser Jairo. Si tú quieres ser un Jairo, si tú quieres ser esa mujer que creyó y que tuvo esa voluntad y que tuvo esa fe, sin cuestionar absolutamente nada, simplemente creer y postrarse ante los pies de Él. Paz y bien.